Escuchamos el llamado y la forma en que Dios utilizó a Adán y Eva. Hoy estamos pensando en un tiempo muy oscuro en la historia de la humanidad, que desde el capítulo 4.1 hasta 11.32 hay un periodo muy oscuro en la historia de la humanidad. Pero podemos ver en esta mañana cómo Dios obró en este tiempo, especialmente en la vida de dos individuos, Enoc y Noé. Pero la verdad es que los primeros 11 capítulos de Génesis son capítulos que hablan de la historia de la creación. No sabemos cuántos años fue en este tiempo de la creación, y después dan la historia de la expansión, el hecho de que Adán y Eva tenían que producir y hacer población al mundo, y también de tener autoridad sobre toda la creación, los animales, etc. Pero en el proceso vemos que no era todo agradable, porque el pecado fue creciendo. Para resumir un poco el asunto de Adán, si tienen sus Biblias y quieren abrirlas a Génesis capítulo 5, y después vamos a ir mirando otros capítulos y puede ir siguiéndome en el proceso. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo en su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vemos que ella había nacido los primeros dos hijos, Abel y Caín, y Abel fue matado por Caín. Y después engendrando hijos durante el tiempo adelante, hasta que había la maldad. En el capítulo 5 también llegamos al nombre de Enoc. Ahora no sabemos toda la historia, es interesante que pudimos hacer más, pero aún en la genealogía no da toda la genealogía, pero fue eligiendo distintas personas, y no sabemos cuánto tiempo pasó entre el nacimiento y la creación de Adán hasta Abraham. Pero todo este periodo vamos a tratar de aprender algunas cosas en esta mañana. El nombre Enoc. Cuando yo era chico había un chiste que preguntaron quién en la Biblia vio los más años, y el hijo murió antes que el padre. Que el hijo vivió más años de su padre, y su padre no murió, y por supuesto era Matusalén. Ahora dice así en el capítulo 5, versículo 21, dice: vivió Enoc 65 años, y engendró Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios.
Y no sabemos mucho de él, excepto era el padre de muchas personas y mencionó en una manera especial Matusalén, que según el número de años vivió más que cualquier otra persona y murió antes que su padre porque su padre no murió. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Enoc? De todo lo que estaba pasando, Dios miró a este hombre y dice de él que él anduvo con Dios todo el tiempo que vivió. Recuerden en la creación, cuando Dios hizo al hombre en su semejanza, una de las cosas que esperaba Dios era la comunión, el compañerismo, compañerismo el uno con el otro, con Dios. Entonces él cambió con Dios compañerismo y comunión, y engendró hijos y hijas. Y noten que la vida de esas personas era muy larga. Un poco más adelante dice, cuando Dios vio la violencia, el pecado, la forma del hombre de ir alejándole de Dios, notó cuando yo leí recién que Dios hizo al hombre en su imagen. Y después cuando Adán engendró a su hijo Set, que lo hizo en su imagen, que quiere decir la imagen de Adán. Y cada vez cuando agregaron otros hijos, fueron alejando sobre la imagen de Dios y lo que Dios había esperado de él. Y dice que Dios le llevó. Es una de las primeras personas que tenemos en la Biblia cuando dijo que no murió naturalmente, pero Dios le llevó a su presencia. Hoy, pensando en la idea esa, Dios desea tener comunión con nosotros. En el capítulo 15 de Juan, el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el mandamiento de Jesús de vivir como Él vivió y de tener comunión con Él. Es muy interesante lo que dice en capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni no permanece en la vida, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Y después en el versículo 7 dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y serás así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, pensando siempre en el deseo de Dios de tener comunión con nosotros, hay este mandamiento de permanecer en Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de la palabra. Se notan en nuestra iglesia que en la escuela dominical, los jueves, en la predicación, estamos tratando siempre de investigar y aprender la palabra de Dios. Y el salmista dijo, la palabra de Dios he escondido en mi corazón para no pecar contra Dios. Entonces, nosotros tenemos que citar la palabra de Dios. Recuerden cuando Jesús estaba en el monte de tentación, el diablo le llevó 3 veces y Jesús, cuando dijo a Satanás que no debe tentar a Dios, él siempre citó la palabra del Señor y el diablo se alejó de él. Entonces, cuando tiene tentación, cita una palabra de la Biblia y Satanás no puede
estar en su vida. Entonces Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Además de la palabra de Dios para ayudarnos a no pecar contra Dios, ¿qué más debemos tener? Debemos tener la presencia del Espíritu Santo. En la oración, cuando Jesús contestó a sus discípulos, cuando ellos dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Jesús dijo que debemos pedir y debemos buscar y tenemos que llamar. Y en cada caso Dios iba a contestar. Y finalmente de todo dice, si el hombre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, tanto más Dios sabe dar buenas dádivas a los de sus hijos. Y además de eso, nos da el Espíritu Santo para estar en nuestras vidas. Entonces, podemos permanecer en Dios y en Cristo y Él en nosotros por medio de la palabra, por medio de obediencia y por medio de la presencia del Espíritu Santo. También en 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, el segundo nombre, el segundo hombre que Dios quería utilizar en este tiempo era Noé. Recordando que había mucha gente, porque dice que cada uno vivió muchos años y engendró hijos y hijas y fue multiplicando. Y en el capítulo 6 de Génesis, es otro capítulo muy difícil de entender, pero habla de cómo los hombres multiplicaron. El versículo 1 dice, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellos. Y dijo Jehová, no contendería mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Como mencionó antes, habían vivido algunos 900 y pico de años y dijo que engendró hijos y hijas. Esto de los hombres de Dios y los hombres, las hijas de los hombres y los hombres de Dios se casaron. Bueno, no sabemos si eran los ángeles que fueron haciendo una cosa que no era de su naturaleza y entró en cuerpos humanos para producir otras personas, o que eran hijos y hijas de Caín y los hijos de Seth. Pero sabemos que los hombres cada vez más se alejaron de Dios. Y dijo también en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos eran de continua solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. El jueves hablamos de el arrepentimiento de Dios cuando tenía problemas con los hijos de Israel, cuando fueron y hicieron Dios ídolo de becerro de oro. Y la palabra en que Dios pide que el hombre se arrepiente es diferente que la palabra que está utilizado acá, porque el pesar, el interés de Dios en los hombres, y Él deseaba siempre y buscaba, como nos dice en el Nuevo Testamento, Dios toma la iniciativa para enviar a su Hijo para mostrar a la humanidad lo que Él había deseado en la creación en el principio. Y ahora está diciendo, a ver, todo eso era dolor para Dios, porque Dios había creado en el comienzo el hombre en la imagen de Él mismo, porque dijo a la Trinidad, vamos a hacer el hombre en nuestra imagen.
y ahora el hombre no correspondió, no respondió en la forma que Dios había deseado. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, entre toda la multitud de personas, la multiplicación, el crecimiento de la humanidad como Dios había deseado, porque dijo un mandamiento de Adán y Eva de reproducir y poblar el mundo. Pero en el proceso, el pensamiento de los hombres y el trabajo de Satanás hizo que cada día, cada año, cada persona alejaron más de Dios. Y entonces Dios llamó a Noé de hacer un arco. El arco era representado, que vamos a decir más adelante, símbolo de salvación y un símbolo de protección. Pero Dios eligió a él y él respondió a la voz de Dios. Y Dios dijo a Noé, y miró Dios la tierra, el versículo 12, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo en el versículo 14 a Noé, hacerte un arca de madera, de gofer, harás absortentes en el arca y en las distintas partes. Y dio la dirección de cómo hacerlo. Y después en el versículo 18 dijo, mas estableceré mi pacto continuo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y entonces vino el diluvio y todo. Ahora vamos a examinar entonces por un momento Noé, porque en 6:1 hasta 10:32 tenemos la historia de Noé y lo que pasó. Puede imaginar lo que pasó, porque hasta aquel entonces no había lluvia, como nosotros sabemos y conocemos lluvia, pero dice que vino agua de la tierra y subió, y así fue regado la creación, los árboles, césped y todo eso. Y ahora el hombre también en muchas partes del desierto, en el sudoeste de este país, están regando la tierra, pero ¿de dónde viene el agua? De adentro, abajo. Y entonces tienen bombas, y hasta que quizás están haciendo problemas porque el agua que mantiene la tierra y también el aceite y otras cosas, cuando se sacan, traen problemas, porque los terremotos en Oklahoma dicen que han dejado de hacer algunas de las cosas, de sacar los gases y otras cosas de abajo de la tierra, porque cuando sacan eso, la tierra comienza a doblar y hay estos movimientos de terremotos que tenemos en el día de hoy. Entonces, Noé ahí trabajando por 120 años, es un largo tiempo para hacer el arca, ¿no? Pero era un arca grande y trabajó, y la gente pasó y dice, ahí está el loco Noé, el que dice que es un seguidor de Jehová, él está haciendo esto, y comenzaron a reírse de él. Pero finalmente, ¿quién podía reírse de los demás? Era Noé, cuando él entró en el arca con los animales, con su familia, y dice que Dios cerró la puerta y la gente quería entrar y no había posibilidad. La maldad del hombre, Dios Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Y qué dice de Noé? Era hombre justo y caminó con Dios, el versículo 6. Y también entonces Dios le llamó, un hombre que era justo y caminó con Dios. A veces yo quiero saber cómo
cómo Noé sabe lo que quería Dios, cómo que no tenía las ventajas que nosotros tenemos, cómo sabía él comunicarse, andar y tener en comunión con Dios. Cómo Dios habló a Abraham, que vamos a escuchar el domingo que viene, algo de él, porque Dios le llamó. Pero él tenía maneras. El autor de los Hebreos en el capítulo 1 nos da algo, la idea de cómo es. Dice que Dios había hablado al hombre en distintas formas, en visiones, en apariencias, en sueños, en visiones, en profetas. Pero la última forma en que Dios habló con su creación era por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino y nos mostró que cómo era que Dios había esperado que todos nosotros seamos que hemos creído en Él. Entonces, Noé fue fiel y Dios cumplió con todo. Y Dios hizo un pacto con él. Él dice, ahora la humanidad va a ser destruida, pero voy a hacer un pacto. Voy a hacer un pacto con usted. Y él hizo un pacto que Noé iba a ser bendecido, iba a poblar la tierra, y que Dios puso en el cielo una arca para mostrar el rainbow, para mostrar que no iba a ser destruir el mundo por agua, como fue en el día de Noé. Es interesante también que dice en el capítulo 8, cuando salió de la arca, que en el 8:20 dice, el 20, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y después todo el capítulo 9 habla de cómo Dios bendijo a Noé y cómo él hizo el pacto con él. Ahora, Noé no era perfecto, era justo, andaba con Dios, pero pecó. Sí, en el versículo 21 del capítulo 9 dice así, el capítulo 9, 21, dice que estos tres son los hijos de Noé, y ellos fueron llenas toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahí viene el problema. Y bebió del vino, demasiado evidentemente, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Pero Dios le perdonó, ¿no es cierto? Como también nos promete perdonar a nosotros. Podemos aprender varias cosas de Noé. Era un hombre justo, caminó con Dios, obedeció a Dios, pero cuando experimentó todo eso, cuando Dios le dijo que podía comer de todo, podía aprovechar la fruta de la tierra, labró la tierra como mandamiento de Dios y todo, pero cuando tenía el vino, tomó demasiado y él pecó, y también uno de sus hijos, a ver, la nudez de él, también pecó. Pero vamos a ver lo que podemos aprender de él. ¿Pecamos nosotros? ¿Hay alguien acá que no peca? De hecho, obviamente, creo que somos todos pecadores, porque dice Juan en su primera carta que no hay ninguno que no peca, porque todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, como dice Pablo. Pero que dice en 1 Juan, versículos 8 y 9, 10, dice, sí, todos hemos pecado, pero a ser pecado, si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él va a perdonarnos
y limpiarnos de todo pecado. Y en el versículo 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión el uno con el otro, y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Y ahora llegamos a la última parte del mensaje en esta mañana, que dice que Dios sigue llamando hoy en el mundo de pecado. Casi a escuchar las noticias en el televisor o por radio o leer el diario, las cosas más que están mencionando es lo que está pasando de la maldad de los hombres, que sea drogas, que sea robar en el gobierno, sea en la guerra, sea con la mala noticia de las cosas de terremotos y vientos y de todas otras cosas que están pasando, y el pecado la mata, como el hombre está matando el uno al otro y siendo eso. Ahora, en medio de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para nosotros en medio de este mundo? Dios puede hablar con nosotros como ha hablado con nosotros. ¿Qué era el arca, además de protección de Noé? Era un símbolo de la salvación y un símbolo de la protección. Algunos dicen que la iglesia en el mundo de hoy es como el arca. Nosotros venimos al culto y estamos acá en esta mañana con el propósito de adorar a Dios, ¿no es cierto? Con el propósito de escuchar su voz y dispuestos de contestar el llamado de Él. Entonces pensamos que el hecho que la iglesia ofrece es un instrumento de Dios para llevar a la gente del mundo al reino de Dios, porque Cristo vino predicando que el tiempo ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cristo vino para salvarnos, como el arca era salvación de Noé, pero ¿por qué fue la salvación de él? Era increíble que este hombre sabía suficiente y entendió suficiente de obedecer a Dios y hacer el arca, y también de entrar, porque sabía que no solamente iba a tener agua de abajo, pero el cielo iba a dar agua y después iba a flotar el arca. Pero era la fe de Noé para entrar en el arca para la salvación de su esposa, de sus 3 hijos y de sus 3 nueras, y para comenzar nueva la obra de Dios de abarcar y poblar el mundo. Y dice, de ellos fue poblado el mundo, y después tenían otro pecado que no vamos a mencionar y pasar mucho tiempo en esta mañana cuando hicieron el Torre de Babel, porque ellos estaban pensando, bueno, nosotros vamos a ser como dioses, y Dios lo confundió y tenemos los distintos idiomas del cielo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Dios promete sacarnos de las tinieblas a la luz. En Juan 3, 16 a 21, un pasaje que estamos bastante conocidos entre nosotros. Hay un pasaje un poco largo que creo es tiempo de leer, que dice así, el Juan 3, 16 hasta 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Fíjense, Dios tomó la iniciativa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué lindo, ¿no es cierto? Él no envió a Jesús para condenar, pero seguimos leyendo y dice, el que cree en Él
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree, ha creído en el nombre de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, el verbo usado acá es el perfecto, que dice que el que no crea está condenado y queda condenado hasta que cree en Jesucristo. La condición de no creer es la condición de ser condenado. Y además de esto, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Él vino a llamarnos de las tinieblas a la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Ahora, si uno ha tenido un accidente y se pone una máquina en su ropa, no quiere entrar en un edificio así con mucha luz porque quiere esconder, porque no quiere que nadie vea la parte la mancha en el vestido o en la ropa. Entonces se pone algo arriba y cuando puede sacar. Ahora, cuando un hombre o una mujer, un niño está pecando, ellos quieren esconderse. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando Dios le buscaba por la tarde, él sabía, por supuesto, dónde estaba. Dice, Adán, ¿dónde están? Y dice, estamos escondidos porque somos nudos y no queríamos mostrar nuestra vergüenza. Y Dios dice, ¿y quién le dijo que eran sin ropa? Entonces, ellos a pecar querían esconderse. Pero dice, el que quiere conocer a Dios no tiene miedo de venir a la luz y que la luz revela la condición de su vida. Él nos llama de las tinieblas a la luz. Y también de la esclavitud. En Juan capítulo 8, tenemos un pasaje muy interesante. Jesús hablando con los fariseos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serás libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, serás verdaderamente libres. Entonces, si uno responde a la obra de Dios, Dios le salva y tenemos comunión con Él. En 1 Juan capítulo 1 dice que porque la vida de Jesucristo fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y no se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí es el secreto de cómo caminar con Dios. Dice que Enoc caminó y tenía comunión con Dios. Y también dice que Noé también caminó con Dios. Y acá el Hijo de Dios vino para sacar nosotros del mundo del pecado, de la oscuridad, de la esclavitud,
y nos salva de todo eso. Y además de eso, duele o permanece en nuestra vida para que tengamos comunión con Él. Porque la verdad, Jesucristo, vino al mundo y Él vino a conocerle nosotros. Nosotros tenemos comunión entre nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y seguimos en comunión con Dios. En esta mañana, nosotros debemos preguntar y darnos cuenta, Dios está llamando. Como Dios llamó a Adán, como llamó a Enoc, como llamó a Noé y a Abraham y los discípulos durante todos los años, también nos está llamando. ¿Por qué nos llama? Porque Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo, nos mostró lo que Dios desea de la humanidad. En realidad está haciendo por medio del Evangelio una nueva humanidad entre los hombres. Y los que andan con Cristo están en la luz. Y los que no andan con Cristo están en las tinieblas. Entonces la invitación es que cada uno cree. Y el que cree, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. No es que tendrá, pero tiene en el momento de creer la salvación, la vida eterna. Y además de eso, el privilegio de permanecer en Cristo y Cristo en Él o en ella y en nosotros, digamos. Y además de eso, la nueva comunidad o la humanidad, creado, nacido en Dios espiritualmente, forman una iglesia, un reino que Dios en Cristo es el Rey y nosotros somos miembros uno con el otro y todos con Dios. ¿Es usted parte de este reino? La verdad es que es una maravilla que no podemos entender si no creemos y recibimos a Cristo como Salvador nuestro. Ojalá que podamos vivir en Cristo en el día de hoy. Y si no ha recibido a Cristo, yo les recomiendo que abra su corazón y decir, sí, yo creo, yo acepto, yo quiero ser parte del reino de Dios. Y también quiero dar el mensaje de la salvación que nosotros podemos hacer. Lo que pasa, el que viene a Cristo, no solamente llega a la luz, deja la esclavitud, pero entra en una relación con Dios y está invitado de ser parte del reino de Dios. Y hay tantas necesidades en el mundo. Hay miedo, hay pecado, hay muerte, hay necesidades. Y dice Cristo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios nos llama para salvación, nos llama para traernos de las tinieblas, nos llama para dejar la esclavitud y nos llama para una comunión con Él y con nosotros, y nos llama para ser sirvientes al mundo. No todo lo que servimos van a recibir. Jesús dijo, muchos van a decir Señor, Señor, y no entregan sus vidas. Y nosotros debemos servir, mostrar lo que es amar y ser amado de Dios. Pero nuestro motivo de servicio es de servir y ayudar a las personas a llegar a conocer a Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por el hecho que tú nos has llamado. Gracias porque tú hiciste al hombre, a la mujer, semejante a ti. Y gracias, Padre,
porque aunque hemos pecado, como pecó también Adán y Eva, tenemos la esperanza, tenemos la promesa de pasar de las tinieblas a la luz y de la esclavitud a un reino de Dios y tener participantes, herederos de Cristo y herederos de ti y coherederos con Cristo. Bendícenos como iglesia, bendícenos como hermanos en Cristo. Ayúdanos realmente llegar a ser un lugar donde la gente puede venir para recibir ayuda acá en este mundo y vida eterna. Bendícenos ahora a salir de este culto para servir a la humanidad. En el nombre de Cristo. Amén. Hermano.